Cristo Jesús, Iniciamos con el tema del día de hoy, que es acerca del bautismo de Cristo. Entonces recordamos que el libro que estamos leyendo se llama Cristo Incomparable. Está la imagen que ustedes están viendo ahí. En la imagen que ustedes ven ahí es la imagen del libro que se encuentra en la versión de portugués, que se llama Cristo Incomparable. Este libro solamente existe en dos versiones, en la versión en inglés para que Julietica lo pueda, si puede, lo puede conseguir, es muy bueno, y la versión en portugués, y bueno, si algún día el Señor nos concede traducirlo al español, la tendremos también en español, a menos que el Señor ya esté haciendo algo y ya alguien la esté traduciendo al español. Pero es un libro muy, muy, muy enriquecedor, muy bueno, es muy sencillo, es de un lenguaje muy, muy claro, entonces para que también lo podamos mirar. El tema que vamos a ver el día de hoy es el bautismo de Cristo. En la tarea, que cuando yo les comenté que debíamos leer algunos pasajes, leímos el bautismo de Cristo en los cuatro evangelios. En esta imagen que se ve ahí, es en los pasajes más o menos en donde aparece lo que es como tal el bautismo de Cristo. Y quisiera que viéramos solamente, bueno, vamos a ver inicialmente el pasaje, lo que dice la palabra en Mateo, y posteriormente vamos a hacer como una especie de remix, pero viendo los puntos importantes de todos los cuatro evangelios acerca de este hecho. Entonces Mateo dice así: yo, viene hablando de Juan el Bautista, a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan aceptó bautizarlo, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Básicamente eso es lo que dice la palabra acerca de este hecho, el bautismo del Señor Jesús. Pero quisiera que viéramos, como dice la palabra, ¿no? Que la suma de tu palabra es verdad. Entonces quiero que veamos algunos hechos como relevantes, un poquito más representativos, que se pueden ver como uniendo los cuatro evangelios, que son los siguientes. Primero, ¿quién era Juan el Bautista? Ya lo habíamos visto como en las primeras reuniones que tuvimos, que lo recordamos nuevamente cuando hicimos el resumen, pero básicamente Juan el Bautista era esa voz del desierto que había sido profetizada en Isaías. ¿Y qué decía Isaías? Decía: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y después de que eso aconteciera, después de que él preparara ese camino, ¿qué iba a pasar? Y verá toda carne la salvación de Dios. Eso es lo que decía la palabra en Isaías, era lo que ha sido anunciado. Ahora, si nosotros recordamos un poquito, en el pasaje de Lucas, de pronto cuando vimos allí cuando vimos específicamente el nacimiento de Juan el Bautista, había una parte que quiero que la veamos ahorita, que fue una profecía que creo que fue Zacarías, sí, Zacarías cuando nació Juan el Bautista, que él pudo volver a hablar, ¿se acuerdan que él había quedado mudo por su incredulidad? Cuando él pudo volver a hablar, él hizo también una profecía con respecto al niño, cuando nació Juan el Bautista. Dice, en Lucas capítulo 1, versículo 76, dice: y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Si ven la relación que tiene aquí, empieza a tener con las profecías que ya habían sido dadas en el Antiguo Testamento. Dice: para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Y bueno, ahí sigue hablando. Pero básicamente lo que dicen estas profecías, también en Malaquías dice: he aquí yo envío a mi mensajero y él preparará camino delante de mí. Si ustedes miran lo que dice Isaías, lo que dice Malaquías y lo que dijo el mismo Zacarías, el padre de Juan, dice que él iría delante del Señor y que le iría como preparando el camino. Yo no sé de pronto cómo explicarlo, ustedes se han dado cuenta o de pronto en algún momento vieron esas películas antiguas cuando iba pasando un rey, primero como que le abrían camino y como que le limpiaban.
Algo así, yo me lo puedo imaginar, algo así. Juan el Bautista iba a ir delante del Señor preparando el camino para cuando él llegara, ¿listo? Entonces, esa era básicamente como la misión de Juan el Bautista. Y no sé si de pronto ustedes en los pasajes que leyeron a mí, personalmente cuando me dejan tareas, yo siempre, a mí me gusta leer un poquito atrás como para contextualizar. Entonces, un poquito atrás de estos pasajes que estaban en la tarea para que ustedes pudieran leer en estos evangelios, más o menos lo que siempre decía Juan, aunque se habla muy poquito de eso, dice, arrepentidos, arrepentidos de vuestros pecados porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa era como parte de esa preparación del camino que Juan tenía que hacer antes de que llegara el Mesías. Y se acuerdan también que cuando venían los fariseos, él les decía algo así como generación de víboras. ¿Quién los llamó a, bueno, todo lo que les dijo? Eso. Entonces resulta que básicamente, ¿cuál era la condición del pueblo de Israel en ese momento? Que ellos se enorgullecían porque Abraham era su padre, porque ellos tenían el templo, porque ellos tenían la ley, tenían todas estas cosas, y básicamente lo que ellos estaban esperando era un salvador que los salvara del yugo, así como había pasado en el Antiguo Testamento, como vino Moisés y los sacó de Egipto, los liberó de esa esclavitud y ellos fueron una nación libre. Como después pasó con los diferentes jueces, que venía uno y los liberaba de quien los estaba oprimiendo. Venía otro pueblo y los oprimía, y venía el juez y los liberaba. Entonces ellos pensaban que ya tenían todo, o sea, ellos se jactaban de lo que ellos tenían, de la ley, de todas estas cosas, pero no conocían que ellos necesitaban un arrepentimiento. Por eso ese bautismo de Juan, él decía arrepentidos, y él empezaba a bautizar, y estas cosas pues eran como algo, digamos que novedoso para la condición como tal del pueblo de Israel. Esa era la misión de Juan, ahí recordando un poquito lo que ya vimos como en la segunda reunión, tercera reunión, que fue cuando vimos lo de Juan el Bautista, que Jersey nos lo explicó. Entonces, o sea, quiero que como que empecemos a contextualizar. En el momento en que el Señor Jesucristo fue bautizado, no fue solamente que Él fue y se echó agua, sino que miren todo este cumplimiento de las profecías en Juan el Bautista. Si el pueblo de Israel conocía en realidad su palabra y la leía, entonces ellos sabían que iba a venir uno, que iba a venir como anticipando la venida del Señor, que iba a venir ahí del Antico y detrás ya venía Él. Esa era la misión de Juan el Bautista. Entonces, Juan bautizaba estamos mirando los datos relevantes de los 4 evangelios, ¿no? Del hecho del Señor, del bautismo del Señor. Entonces, Juan bautizaba en agua para arrepentimiento, para perdón de pecados. Él dijo, bueno, cuando él bautizaba, él dijo, el que viene tras de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Entonces él mismo estaba como reiterando que iba a venir uno más detrás de él, que era más grande que él. Al igual que el pueblo de Israel, Juan no le conocía. ¿A quién? A quién sería el Mesías, el Salvador del mundo. No que nunca lo hubiera visto, porque eran familiares, digamos que de vista se conocían, no le conocía en cuanto a su ministerio, en cuanto a su función, en cuanto a lo que él era. Ni el pueblo de Israel, ni Juan le conocía, solamente Juan tenía la certeza de que él estaba preparando el camino y que Dios lo iba a enviar, pero no sabía específicamente quién era. Pero él dice también en Juan, dice, pero para que él fuera manifestado, o sea, él sabía que para que ese Salvador fuera manifestado, él tenía que empezar a bautizar en agua, era uno como de las antesalas para que el Mesías fuera manifestado. Juan también dijo, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este se bautiza en el Espíritu Santo. O sea, aquí ya nos está hablando, listo, yo bautizo para esto, pero vendrá otro que los bautizará con el Espíritu Santo. O sea, está anunciando que viene alguien más grande y que va a ser un bautismo mayor, ¿sí? Y todo eso estaba preparando, él estaba como, con todas estas cosas, él estaba preparando el camino para la manifestación del Señor. Cuando Juan conoció a Jesús, no porque lo hubiera visto por primera vez, sino cuando supo quién era, cuando Juan le conoció, porque Dios se lo manifestó, él exclamó, y eso está en Juan, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. O sea, yo a veces digo, pero era tan evidente y todo lo dijo así como sin rodeos, como que nunca fue un secreto, las cosas fueron manifiestas, fueron abiertas y fueron directas, no sin rodeos, sin nada. Él lo vio y él le dijo eso a la multitud. Entonces él
vio a Jesús que venía a bautizarse y dijo, he aquí el Cordero del mundo. Este era de quien yo les estaba hablando, que venía después, que venía detrás de mí, pero que es antes de mí, porque bueno, por la eternidad del mismo Señor, ¿sí? Cuando lo vio él manifestó eso, se lo manifestó a la multitud. Ahora, ¿qué le dijo Juan a Jesús? Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí, o sea, reconociendo que el bautismo del Señor, Juan el Bautista, no, Juan el Bautista le dijo a Jesús, le dijo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí, porque claro, está Juan ahí en el agua, está bautizando a los que necesitan arrepentimiento y de repente llega el Señor Jesús, los ojos de Juan el Bautista son abiertos y dice, este es el Cordero de Dios, le dice a la multitud, él era el que yo les estaba hablando, porque sus ojos fueron abiertos, el Señor les reveló quién era él. Ahora se voltea hacia Jesús, o sea, estoy haciendo una mezcla de todos los evangelios, ¿no? Y él se voltea a Jesús y le dice, tú vienes a que yo te bautices y yo necesito ser bautizado por ti. Entonces aquí él está diciendo, tu bautismo es más grande que yo, tú vienes a que yo te bautice. Entonces Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Estamos mirando solamente el contexto en la palabra, todavía no hemos entrado a explicar más adelante, explicamos otras cositas. Entonces, Juan el Bautista bautizó a Jesús e inmediatamente al salir Jesús del agua vio que los cielos se abrían y que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, en forma corporal como paloma, descendía sobre él. Y una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Aquí en este pasaje específicamente sí dice un remix, una mezcla de todos los evangelios, porque en uno decía que el Espíritu de Dios, en otro el Espíritu Santo, en otro, entonces juntándolos todos, más o menos tenemos esto. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan que el Señor le había dicho, dijo, el que me envió a bautizar, o sea, Juan no bautizó porque él quería, porque estaba recibiendo órdenes, bautiza porque de esa manera vas a preparar el camino para el Señor, para el que viene detrás tuyo, que Juan no le conocía, no sabía quién era. Y le dijo, ¿cómo vas a saber quién es él? Porque vas a ver que el Espíritu se va a posar sobre él. Y cómo, entonces aquí nos está explicando la palabra, cómo fue que Juan se dio cuenta que el Señor era el Señor, porque el Señor era el Mesías, porque dice que él dijo, vio que los cielos se abrían y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, descendió sobre él en forma corporal como una paloma y se posó sobre él. Y escuchó una voz que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En este punto, digamos que ya le dimos un vistazo general de lo que dicen los 4 evangelios con respecto al bautismo del Señor. Ahora sí vamos a entrar a desglosar algunos punticos más relevantes de esto que acabamos de leer. O sea, hasta el momento lo único que hemos hecho es, hagan de cuenta que leímos ahí los 4 evangelios, tomando un poquito de aquí, un poquito de allá y como compilándolos, ¿sí? ¿Se dice así? Bueno, así, juntándolos. Y ya finalmente Juan el Bautista dice, cuando él empezó a narrar lo sucedido, decía, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces uno dice, bueno, ¿qué más dudas para dónde? ¿Sí o no? Bueno, pero bueno, vamos a ver qué eso pasa. Aquí ya empieza entonces a explicarnos el libro. Aquí ya vamos a empezar a entender un poquito todos estos aspectos. Después de que Juan había bautizado a tantos, de repente a Juan le invade un sentimiento de su propio pecado e indignidad. Por eso fue que él dijo, cuando lo vio, dijo, no, 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 yo necesito ser bautizado por ti. ¿Tú vienes a que yo te bautice? Él se rehúsa, o sea, Juan el Bautista se rehúsa a bautizar a Jesús por causa de su propia pecaminosidad, porque él reconoció su pecado y él está bautizando a sus, ¿cómo se dice? A los que estaban como en igualdad de condición, que todos eran pecadores y todos necesitaban ese arrepentimiento, y de repente viene el Cordero de Dios sin pecado, sin mancha, y él dice, pero ¿por qué? No, no, yo no te quiero bautizar. Es por eso, esa fue la reacción de Juan, porque él reconoció su propia pecaminosidad. Y aunque Jesús reconoce silenciosamente que la afirmación de Juan es verdadera, o sea, Juan no estaba diciendo disparates, ¿qué le respondió Jesús? Jesús aseguró que era apropiado someterse a esta ordenanza. El hecho de que Jesús no necesitara arrepentimiento no lo libró de este justo acto de obediencia. Y ahorita más adelante vamos a profundizar más esto. Aunque Jesús no tenía pecado alguno para confesar, este acto, su bautismo, este acto de sumisión de parte del hombre perfecto que estaba en perfecta armonía con el resto de su vida, entonces Juan no se opuso a la ordenanza de Jesús.
Cuando Juan le dice, no puedo bautizarte, él dice, es necesario que cumplamos toda justicia. Entonces dice, bueno, quizás ni siquiera Juan estaba entendiendo qué era eso, pero él se limitó a obedecer. O sea, él sintió como la autoridad de Dios. Dijo, yo te bautizo porque esta ordenanza, quizás ni siquiera Juan entendía qué era eso de que cumplir toda justicia. O sea, el bautismo del Señor Jesucristo fue el último acto de la vida privada de nuestro Señor. Cuando él salió de las aguas del Jordán, él comenzó su ministerio público, lleno del Espíritu Santo y seguro de la aprobación de su Padre. Aquí en este momento ya él dejó de ser una persona en el anonimato, sino que ya en este momento empieza a ser una persona reconocida. Incluso imagínense la bienvenida que le da Juan. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya era imposible que de ahí en adelante siguiera como un ministerio privado, ya iba a empezar como tal el ministerio público. Entonces, ahora, ¿qué significa el bautismo? Piénsenlo ahí. ¿Qué significa el bautismo? Arrepentimiento de pecado, ¿no? Sí. Morir al viejo hombre. Sí, para nosotros sí, Para pero digamos nosotros. en este caso del bautismo que hacía Juan el Bautista. Matar el pecado. Y recibir Eso- al Espíritu Santo para poder comenzar su Eso, ministerio. ese es uno de los aspectos, pero ¿qué significa el bautismo como tal? O sea, de pronto esa palabrita, ¿qué significa bautismo? ¿Recibir el Espíritu del Señor? Eso significa para nosotros los cristianos después de la muerte del Señor. Pero bueno, les voy a mostrar. Ajá. Betty iba a decir algo. Por leer Romanos, ¿Sí? Romanos 6:4, dice, porque somos sepultados juntamente con la muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Ese es el bautismo cristiano. Ajá. Y ese es como los efectos del bautismo y el propósito del bautismo. Pero quiero que antes de continuar, miremos un poquito la definición del bautismo para que nosotros entendamos, porque hay muchos aspectos, chicas. Yo les confieso que este tema, bueno, yo creo que todos los temas, hay temas que uno da por hecho que uno entiende. Cuando uno los empieza a profundizar, yo tengo mi cabeza hecha un 8. Básicamente lo que yo estoy haciendo es exponiéndoles el tema para que entre todos lo podamos entender, ¿sí? Entonces, les voy a exponer lo que la palabra dice, lo que los libros dicen, lo que el resultado de la investigación, pero finalmente digamos que nosotros sabemos que una sola persona no tiene toda la revelación. Entonces, vamos a ver el Señor qué me reveló a mí, en la mutualidad vemos qué le reveló a cada una para que podamos tener como un panorama más completo, porque hay cosas... ¿Cómo? Chelito. Pues el bautismo de Jesús era para que los pecadores se bautizaran. Ese es otro de los puntos, sí. Porque en sí Jesús no tenía pecado. Exacto, sí. Vamos Y a el ver, Señor se identificó con los pecadores bautizándose. eso todo lo que dice Chelito es verdad, pero ninguna me ha contestado qué significa el bautismo. O sea, esos son como los efectos del bautismo. Bueno, vamos a verlo. El significado de bautismo. Según la palabra, según la concordancia Strong, el bautismo que está en del griego 908, que es una concordancia que hizo, no me acuerdo qué nombre, pero el apellido es Strong, viene del griego baptisma. Según el significado, según el diccionario Vine, dice que el bautismo consiste en el proceso de inmersión, de sumersión. Viene de bapto, que significa mojar o empapar. Eso es lo que significa bautismo, cuando se sumerge, cuando se queda inmerso en el agua, cuando se moja, cuando se empapa. Eso significa bautismo. Y también es usado para referirse a los abrumadores sufrimientos a los que voluntariamente Cristo se sometió. Es como si tuviera como una especie de dos aplicaciones. Una que es sumergirse, mojarse, empaparse, y la otra es que también se aplica cuando Cristo se está refiriendo a los sufrimientos a los que él se iba como a sumergir, de los que él como que se iba a empapar. Ay, espérenme un segundito que me quedo aquí abierto el WhatsApp y empezaron a escribir. Ahí ya se ve nuevamente, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces, y el diccionario Swanson también, o sea, adicional a las definiciones anteriores, también dice que el bautismo significa padecer severamente.
Entonces, como si tuviera dos aplicaciones, y es importante que lo sepamos porque el Señor se refiere como a estas dos aplicaciones del bautismo en la palabra. Entonces, bautizarse básicamente, o bautismo significa sumergirse, quedar inmerso en algo, que usualmente físicamente es en agua, ¿no? Se sumergió, quedó inmerso en el agua, quedó mojado, quedó empapado, o sea, ya quedó hecho mojado. Ustedes saben que es, cuando uno mete una prenda en el agua, eso ya, listo, ya ustedes entienden mejor que yo. Ahora, Juan el Bautista, ¿quién era? Fue un hombre escogido por Dios y apartado por Dios para preparar el pueblo de Israel para la venida de Jesucristo. ¿Listo? Ahora, en la página de God Question, cuando nos hablan específicamente del bautismo de Juan el Bautista, bueno, ya nosotros leímos el contexto, ya con los pasajes que leímos anteriormente, ya sabíamos que Juan estaba bautizando en el Jordán y que venían todos los israelitas a ser bautizados por él. ¿Qué quiero resaltar de lo que dice aquí God Question? Dice, para ser bautizado por Juan, había que reconocer su pecado y arrepentirse, que por supuesto fue una buena manera de estar preparados para la venida del Señor. Por eso fue que cuando Juan les clamó a los fariseos generación de víboras, era porque de cierta manera como que él percibía sus intenciones, porque ellos de pronto no sé cuál fue la intención de ellos ir allá, pero ellos no tenían la intención de arrepentirse. Incluso en ese mismo pasaje dice que los fariseos decían, nosotros tenemos a Abraham como padre. O sea, bueno, así como una relación de eso. Porque lo que les decía yo al inicio, la jactancia del pueblo de Israel era que ellos tenían a Abraham como padre, que tenían la ley, que tenían el templo. O sea, solamente necesitaban era un rey que viniera a salvarlos de la esclavitud y que los pusiera otra vez a reinar como nación principal. Pero en realidad ellos no estaban reconociendo su condición de pecado delante de Dios. Entonces, por eso era que para ser bautizado por Juan había que reconocer su pecado y arrepentirse. Y esta era la mejor forma de preparar el camino para el Salvador, porque el Salvador no venía a salvarlos de un yugo humano, sino de la misma condición de pecado que todo ser humano tenía. Esa era la salvación que estaba anunciada en la palabra y que ninguno, bueno, y que los judíos en su mayoría no comprendían. Ellos lo veían de una manera diferente. Entonces, si el bautismo es un acto de arrepentimiento de pecados, ¿por qué razón Jesús se dejó bautizar por Juan si este era un rito de purificación y él no tenía que purificarse? ¿De qué manera podía Jesús participar del bautismo si este involucraba arrepentimiento y él no tenía nada de qué arrepentirse? ¿Sí se preguntaron eso cuando estaban leyendo? Ajá, sí. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver qué dice. Bueno, para otros candidatos, para los demás, digamos que a nivel general, para el pueblo judío, el bautismo tenía un doble cumplimiento. Primero, involucraba el reconocimiento y el abandono del pecado. O sea, que cada uno iba a reconocer que tenía una condición pecadora delante de Dios. ¿Y qué otra cosa anunciaba el bautismo? Lo que venía a hacer Juan, que ya o sea, que ya venía el Salvador. ¿Qué es lo que significaba eso? Que Juan cuando estaba bautizando, pues estaba diciendo, ya viene el Salvador, arrepiéntanse de sus pecados, ya viene. Entonces, para las personas que lo lograban entender, reconocían su pecado y también entendían que ya iba a llegar el Mesías, que ya iba a llegar el Salvador del mundo. O sea, que significaba esas dos cosas. Pero para Jesús solamente aplicaba la segunda parte de este cumplimiento, este segundo aspecto. Para Jesús solamente aplicaba el segundo aspecto, la entrada en la era mesiánica, donde él se tornaría el autor. Su bautismo era un reconocimiento de que él era el Mesías. ¿Qué es el Mesías? No me digan que el Señor Jesucristo. No estoy diciendo quién es el Mesías. ¿Qué es el Mesías? El Salvador, el Salvador que Dios había prometido, el que o sea, el anhelo de los judíos era que se manifestara ese Mesías. Entonces, ya como lo vimos por Juan, haciendo una recapitulación de lo que significa el ministerio de Juan el Bautista, pues ya sabíamos que venía, él estaba preparando el camino y que ya se manifestaba el Señor. Los que lo entendían se arrepentían de sus pecados y quedaban hacia la expectativa de que ya se manifestara el Señor. Entonces el Señor Jesucristo básicamente lo que viene es a cumplir esa segunda parte, la manifestación del Mesías. Por eso el bautismo, pero vamos a seguir mirando. Hay 4 implicaciones que quiero que veamos que conllevan o que involucran el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver implicaciones del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Primero, lo que decía Chelito. Cuando el Señor Jesucristo se bautizó, se estaba identificando con el pecado del mundo. ¿Listo? Entonces,
Con este acto, o sea, cuando él se bautizó y se identificó con el pecado del mundo, con este acto se asoció a la raza que vino a redimir. Este era el primer paso para tornarse en el sustituto del pecador. Si sabemos que él se iba a tornar como sustituto, pues tenía que identificarse con nosotros. Fue la demostración pública de su disposición a asumir la carga del pecado de toda la humanidad. Eso significaba su completa disposición para cargar los pecados, entregándose sin reserva a la voluntad de su Padre, aunque esto involucrara una cruz. Su propósito era hacerse semejante a sus hermanos. ¿Ustedes recuerdan eso más o menos en qué pasaje lo dice? En Hebreos. Entonces vamos a mirar por favor ahí. Betita, sí, o bueno, alguna que lo tenga. Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Exacto. Digamos que con este acto él empieza diciendo, me voy a bautizar, me estoy identificando con los pecadores, esta es la raza que yo vengo a redimir, y de paso estaba como prefigurando también o como anticipando su propia muerte. Entonces era como un acto de obediencia donde él decía, Señor, me voy a someter a esta cruz para poder pagar el precio por esta raza que vamos a ahora a comprar. Y que era lo que leía Paulita en Hebreos 2:17. Dice, o sea, era necesario que él se hiciera semejante a sus hermanos para poder ser ese pago perfecto para nuestra redención. Ahí también en God Question dice, ay, necesito, antes de leer esta parte, por favor, alguien que busque 2 Corintios 5:21 y la que lo encuentre, que lo lea con voz de trompeta. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. 5:21, 2 Corintios 5:21. Dice, Yo, ¿Quién? Pero duro, Josué. al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquí ya empezamos a ver un poquito cómo la misma palabra empieza a explicar qué es eso de que cumplamos toda justicia. Aquí dice que al que no conoció pecado, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia en él. Entonces estos pasajes nos empiezan a darlos. Vamos a entender un poquito más qué significa esto. Aquí en God Question también decía, quizá no hay mejor ejemplo de humildad como el que se ve en Jesús y Juan en Mateo, cuando Jesús vino de Galilea para ser bautizado por Juan en el río Jordán. Jesús reconoció adecuadamente que él era un pecador y que no era digno de bautizar al Señor Jesucristo. Sin embargo, Jesús, ¿cuál fue la respuesta que le dio? Que fue lo que ya vimos. Dice, sin embargo, Jesús dio respuesta a la inquietud de Juan, solicitando el bautismo para cumplir toda justicia. O sea, lo que yo les decía, quizás Juan no entendió, pero Jesús sabía que era necesario hacer ese acto. ¿Para qué? Para cumplir toda justicia. Ese era el propósito principal del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, dando a entender que él se estaba identificando con los pecadores por quienes finalmente él iba a ser sacrificado, asegurando así toda justicia para ellos, que es lo que acabó de leer Josué. De esa manera él se identificaba con el pecador, asegurándoles que de esa manera él también les iba a cumplir y él iba a hacer la justicia que ellos no podían alcanzar, que a través de él se iba a obtener la justicia, la justificación que el hombre por sí solo no iba, o por sí mismo no iba a poder alcanzar. Y eso no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la misma palabra que nos está explicando aquí y allá. ¿Listo? Entonces, en humildad, Juan obedeció y aceptó bautizar a Jesús. Y cuando Jesús salió del agua, los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Bueno, hizo lo que ya leímos. Ahora, ¿qué otro aspecto importante se cumplió aquí en el bautismo del Señor Jesucristo? Dice, el bautismo de Jesús también demostró que él se identificó con los pecadores. Su bautizo simbolizó el bautismo de los pecadores en la justicia de Cristo. ¿Qué es lo que significa ese cumplimiento de toda justicia? Que cuando un cristiano, posterior a eso, cuando un cristiano se bautizara, significaba lo que leyó Betty,
que estaba muriendo con él y levantándose libres del pecado. Cuando un cristiano se bautiza y se sumerge en el agua, está muriendo, está dando una simbología de que murió con Cristo y al levantarse del agua ya es libre del pecado y es capaz de caminar una nueva vida por el Espíritu Santo que le es concedido. Aunque la persona como tal no nace en el momento del bautismo, sino que nace antes, el bautismo es una manifestación pública de lo que ya sucedió espiritualmente, de lo que ya el Señor Jesucristo hizo bautizándolo en espíritu, que era lo que finalmente Juan también estaba diciendo. Yo los bautizo en agua, pero vendrá uno que los bautizará en espíritu. Cuando el Señor Jesucristo, cuando una persona nace de nuevo y el Señor Jesucristo los bautiza con el Espíritu Santo, la manifestación pública que va a hacer ese creyente es bautizarse públicamente para mostrar lo que ya pasó en algo interior, en algo espiritual, algo que solamente él y el Señor conocen, ¿sí? Entonces, eso es lo que significa el cumplir toda justicia y eso es la manera en cómo se relaciona con el bautismo del creyente. Ahora dice, su justicia perfecta, ¿la de quién? La de Jesús. Su justicia perfecta cumpliría todos los requerimientos de la ley para los pecadores, lo que ellos nunca pudieron haber hecho por sus propios medios, lo que ningún ser humano hubiese podido lograr. Cuando Juan dudó de bautizar al perfecto Hijo de Dios, porque vio su pecaminosidad y vio la pureza, la santidad del Señor, Jesús respondió que así convenía que se cumpliera toda justicia. Con ello Jesús se refirió a la justicia que Él ofrece a todos los que vienen a Él para intercambiar su pecado por justicia. Entonces, ¿sí ven que el bautismo no fue solamente, sí, el Señor allá descendió y bajó una palomita? Miren todas las implicaciones que tenía este hecho. Además, este es otro aspecto que me pareció precioso, y es que además cuando Jesús se acercaba a Juan, le estaba mostrando que el bautismo de Juan era un hecho que estaba aprobado por el cielo. O sea, él le está dando como su sello de aprobación, Juan, lo hiciste bien. O sea, imagínense todo esto. Entonces, cuando Jesús se acercaba a Juan, estaba mostrando la aprobación del bautismo de Juan, dando testimonio que era del cielo y que era aprobado por Dios. Imagínense que el Señor diga, lo hiciste bien, este es tu sello de aprobación. Ya, no necesitan nada más, ya. Esto sería importante en el futuro, cuando otros empezarían a dudar de la autoridad de Juan, especialmente después de ser arrestado por Herodes. Esto sería importante hasta para el mismo Juan cuando él mismo empezó a dudar. Entonces, ¿y qué es lo que a veces nos pasa a nosotros? El Señor nos manda, nos confirma y después uno empieza, ¿será que sí? ¿Será que era mío? ¿Será que era el Señor? Pero este fue un hecho grandísimo donde el Señor le dijo a Juan, lo hiciste bien, Entonces vino el Señor y lo aprobó, lo selló. Entonces, fueron muchas cosas las que pasaron en este hecho. Entonces, ahí vamos viendo un poquito más. El segundo aspecto que quiero que veamos son 4 aspectos. Ya vimos el primero, que era su identificación con el pecador, con el pecado, con la raza que iba a redimir. El segundo aspecto, que también ya lo habíamos visto un poquito en la introducción, era que en este momento comenzaba su oficio mesiánico. Entonces, hay varias razones por las que era conveniente que Juan bautizara a Jesús al inicio de su ministerio público. Jesús estaba a punto de emprender su gran obra y era conveniente que Jesús fuera reconocido públicamente por su antecesor. Venía Juan diciendo, arrepiéntanse de sus pecados, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse, viene el Señor, hay uno que viene detrás de mí. Entonces, pues lo que yo imagino que toda la gente está a la expectativa, bueno, muéstranos quién es ese al que estamos esperando, a quien hemos estado esperando. Entonces era necesario que así iniciara su ministerio público. Cuando Juan dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como diciéndole, ya. Como yo creo que Juan en ese momento, si no lo pensó de pronto, dice, ya, aquí puedo morir feliz, cumplí mi misión, esto es lo que yo venía a hacer, anunciar que iba a ser el Salvador, ya, mi misión está como hecha, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y yo creyendo y yo metiéndome allá como en el papel, haciéndome las que soy Juan el Bautista, yo hubiera hecho eso. Entonces, listo. Era conveniente que Jesús fuera reconocido públicamente por su antecesor. Recordemos nuevamente, Juan era la voz que clamaba en el desierto, profetizada por Isaías, llamando a la gente para el arrepentimiento, preparándose para el Mesías. Al bautizar a Jesús, Juan estaba declarando a todos los que allí estaban aquel a quien ellos habían estado esperando. Juan está diciendo, este es, ya. Él era el que estaba antecediendo ese camino.
el Hijo de Dios, aquel que él había profetizado que bautizaría con Espíritu Santo y fuego. O sea, ahí se estaba cumpliendo absolutamente todo. El cumplimiento de lo que iba a hacer Juan el Bautista y el cumplimiento de lo que Juan el Bautista estaba anunciando. Ya en este momento es como lo que les digo, como cuando de pronto ustedes se acuerdan, o bueno, cuando uno está en un protocolo, en un evento grande, hay alguien que está como presidiendo, ¿no? Pero todo el momento le está haciendo la antesala a alguien que va a venir. En el momento en que él llega, lo único que hace es ceder el micrófono y ya. Ahí acabó todo. Ahora toda la atención está centrada en él. Básicamente eso fue lo que hizo en ese momento Juan. Todo lo que yo hice era para esto. Ya, le cedo el camino. Ahora él empieza su ministerio aquí ya. Acabé yo el mío. Entonces, era adecuado que el ministerio público y revolucionario de Jesús iniciara con una ceremonia pública como esta. Aquí se separa la vida privada del Señor Jesús. Aquí se separa su vida privada de su ministerio público. Además, él sabía que su bautismo, o sea, Jesús sabía que su propio bautismo, este hecho que él estaba haciendo por obediencia para que toda justicia se cumpliera, con esto él estaba anunciando su propia muerte y su resurrección, como lo vemos en otros pasajes. En Lucas dice, más adelante cuando ya Jesús está hablando ya con sus discípulos, dice, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. Entonces uno diría, pero si ya fue bautizado, ¿cómo así que viene otro bautismo? ¿Se acuerdan cuando leímos ahorita el significado de lo que significa bautismo? Ser inmerso, ser sumergido, ser mojado, ser empapado, y era también algo que prefiguraba no solamente el inicio de su ministerio público, sino que también prefiguraba sí, como los padecimientos a los que él se sometería voluntariamente. Entonces, por eso es que el Señor Jesucristo habla así. Dice, tengo un bautismo, de un bautismo tengo que ser bautizado, porque ya había sido bautizado públicamente para iniciar su ministerio, para donde queda otro bautismo en otra situación en la que él tenía que ser sumergido. ¿Listo? Y también lo dice en Marcos, dice, cuando está hablando, ¿se acuerdan cuando dos de sus discípulos le dijeron, Señor, nosotros queremos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda? Y él les dice, ¿podéis beber la copa que yo beberé? Bueno, ahí les dice. Entonces él dice, ¿podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? O sea, él sabía que aún le quedaba un bautismo, una situación en la que él tendría que ser sumergido, en la que él iba a quedar inmerso. ¿Listo? Por eso era que quería que viéramos el significado de lo que significa bautismo, ¿sí? Aunque él lo conocía todo, o sea, él sabía que ese iba a ser el inicio de no solamente de los milagros, de las obras, sino que también iba a ser el inicio de lo que iba a ser su padecimiento final. Él, por su buena voluntad, se consagró a esa tarea. Entonces, con el bautismo, lo que les decía antes, él estaba diciendo, me someto a este camino de cruz, me someto voluntariamente a este camino de sufrimiento. Y eso era lo que también prefiguraba su bautismo en ese momento en el Jordán con Juan el Bautista. Tercer aspecto. ¿Cuántos aspectos son? 4. Vamos en el tercero. Su padre aprobó los años de silencio. Con Jersey también vimos que qué fue lo que pasó, más o menos qué es lo que podemos intuir o imaginarnos qué pasó en esos años de silencio del Señor Jesucristo, donde no hay muchos registros, qué pasó antes de que él cumpliera los 30 años, qué pasó antes de este momento. Entonces aquí vamos a ver cómo el padre no solamente aprobó, le puso como el sello de aprobación a lo que Juan había hecho, dijo, Juan, lo hiciste bien, eso era lo que yo necesitaba que tú hicieras para poder introducir en la historia aquí en el ministerio del Señor. ¿Qué también hizo el Padre? Aprobó los años de silencio del Señor Jesucristo. ¿Cómo creen que los aprobó? Una frase ahí que leímos casi al final del pasaje de Mateo. Este es mi hijo. Este es mi hijo amado. Ahí él dijo lo mismo, puso su sello de aprobación en algo que ya era como la firma, el chulito, el visto bueno, ya lo que definitivamente bien hecho. Entonces vamos a ver eso. La frase que aquí nos recordaba Betita, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Ya le estaba certificando que a pesar de que para nosotros esos años fueron ocultos y de pronto no quedaron registrados, Dios mismo estaba probando que el Señor Jesucristo había aprobado esa prueba, ¿sí? No sé cómo decirlo, como la había culminado satisfactoriamente. Y miren imagínense esa situación, cuando Él está ahí, el Señor Jesucristo, habiéndose despojado ya lo sabemos, ¿no? Él no dejó de ser Dios.
100% hombre, 100% Dios. Pero en esa limitación que vemos en Filipenses cuando dice que él se despojó a sí mismo, él estaba ahí estaba como orando y de repente viene, hace el bautismo y ¿qué le dice el Padre? Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Qué satisfacción han de haber producido las palabras de aprobación de su Padre, rompiendo un eterno silencio. En ese momento se muestra que Jesús cumplió plenamente lo que decía el Salmo 2:7. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. En este acto del bautismo y con las palabras de aprobación de su Padre, Jesús fue declarado por Dios como perfectamente calificado para iniciar su ministerio público. O sea, listo, ya pasó, ahora continuemos. Y algo también que es precioso es ver aquí lo que dice Oswald Sanders, es rompiendo un eterno silencio. Ustedes recuerdan, y la vez pasada también no sé si lo hablábamos aquí todas, pero desde el último profeta hasta la aparición de Juan el Bautista, del Señor Jesucristo, prácticamente los cielos era como si se hubieran cerrado. No había vuelto a ver, no se había vuelto a escuchar la voz de Dios. Más o menos pasaron 400 años en que Israel no volvió a escuchar la voz de Dios. Y aquí hay un silencio que se rompe y Dios vuelve a hablar y dice, este es mi hijo amado. Imagínense el inicio del ministerio del Señor Jesucristo. Terrenalmente, Juan dice, este es el Cordero de Dios. Y celestialmente, Dios dice, este es mi hijo amado. Ahí ya, imagínense, ya empezó su ministerio, como decimos nosotros, como con todas las de la ley. Jehová me ha dicho mi hijo, esto ya lo leímos. Ese era el tercer aspecto. Ahora vamos a ver el último aspecto, que es el aspecto número 4, y que era algo que también decía Chelito. ¿Qué pasó en el bautismo del Señor Jesucristo? Que él fue ungido para el servicio. ¿Qué significa unción? Sí. ¿Qué más significa unción? ¿Ustedes se acuerdan un ritual que se hacía en el Antiguo Testamento? Sí, uncido con aceite. Ajá. ¿Y qué significa unción? Sí, todo eso está incluido ahí. Vamos a ver qué significa unción. Según la concordancia Strong, dice untar o frotar con aceite o consagrar para un oficio. Entonces, lo que decía aquí Esperancita, entonces la persona que iba a ser consagrada para un oficio, la ungían con aceite. ¿Pero qué significa unción? De todas maneras, seguimos ahí, no sabemos qué significa unción. Según el diccionario, yo no sé cómo se lee, Swanson, es designar a una persona para una tarea, nombrar a alguien para ocupar una posición. En el Antiguo Testamento era verter aceite de oliva sobre un profeta, sacerdote o rey como símbolo de elección o aprobación. Ungir básicamente significa untar, frotar. Había otro también que decía empapar. O sea, eso era lo que significaba ungir, como untar. Y eso es lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Cuando decía que se ungía con aceite, nosotros podemos ver las imágenes y ahí como que el aceite como que le resbala y era, mejor dicho, algo que quedaba como impregnada a la persona. Era untar, frotar con aceite y eso significaba que iba a ser consagrado para un oficio, que iba a ser capacitado para la tarea a la que se le había designado. Entonces, en este momento del bautismo, ¿qué pasó con el Señor Jesucristo? Fue ungido. ¿Con qué? No. Con el Espíritu, fue ungido con el Espíritu Santo. Imagínense esa unción, sin precedentes, aunque sabemos que simbólicamente, no me acuerdo cómo se dice la palabra figurativamente o, sí, simbólicamente, el aceite es una simbología del Espíritu Santo. Entonces, digamos que todos estos rituales lo que estaban haciendo era como dando una figura de lo que el Señor Jesucristo iba a hacer. Él fue bautizado con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para lo que él iba a empezar a emprender en ese momento. La característica del ministerio de Cristo fue una entera dependencia del Espíritu Santo, el cual le fue concedido sin medida. Y la evidencia de esto para todos fue su bautismo. ¿En cómo se evidenció esto? Que él fue ungido con el Espíritu Santo en el momento del bautismo. ¿Cómo se evidenció?
O sea, ¿cómo fue visible para todos? Con la palomita. Exacto. ¿Y cómo entendemos? Porque nosotros decimos, ah, pues sí, se le paró una palomita. ¿Quién dio la interpretación? El mismo Juan dice, sí, Dios le dijo a Juan, le dijo, aquel sobre quien veas descender el Espíritu, este es el Hijo de Dios. Y vemos por la suma de los otros pasajes, dice, entonces el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, descendió sobre él en forma corpórea, en forma de paloma. Entonces ahí vemos, ahí estamos viendo cómo se cumplió esa unción del Espíritu Santo sobre el Señor Jesucristo en el momento del bautismo. Vemos entonces en Lucas, descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Desde la concepción hasta la muerte de Jesús, todo fue ejecutado por el Espíritu Santo. ¿Recuerdan cómo fue que se le anunció a María que iba a estar embarazada? El Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que preservó a esta ser que se está engendrando en María del pecado? El Espíritu Santo. Y vamos a ver que también el Espíritu Santo fue el que capacitó a Jesús para que él se ofreciera a sí mismo como un sacrificio. Lo vemos ahí en Hebreos 9:14, dice, Cristo, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Esa unción que recibió el Señor Jesucristo fue lo que lo capacitó de ahí en adelante para hacer todo su ministerio a través del Espíritu Santo. Ahora dice también en Hechos, que Pedro viene hablando, dice, vosotros sabéis lo que se divulgó después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. O sea, no es algo que nosotros estemos suponiendo que pasó. La misma palabra dice que en el momento del bautismo, Dios mismo, o sea, en su condición como de padre, de que estaba viendo ahí al Hijo, envía el Espíritu Santo, lo unge. O sea, ¿qué es ungir? Untar, frotar, empapar. Quedó ahí sin medida, le dio el Espíritu Santo sin medida, para que dice, y como a partir de eso, que él tuvo esta unción, dice, cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y como también sabemos, porque él dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. Sabemos todos los sellos de aprobación de Dios en la obra del Señor Jesucristo todo el tiempo, a pesar de que él también era Dios. Pero sabemos que entonces él tuvo un despojamiento sin dejar de ser Dios. Pero sí hubo como una limitación ahí en cuanto a lo que él era, y por eso tuvo esta capacitación, esta unción del Espíritu Santo por parte del Padre. Entonces vamos a explicar este pasaje, lo que acabamos de leer aquí en Hechos, que lo vamos a leer nuevamente. Dice, vosotros sabéis lo que se divulgó después del bautismo que predicó Juan. Esto lo viene hablando Pedro. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. En este pasaje de Hechos, Pedro correlacionó esa unción con el bautismo ministrado por Juan, pues la unción del bautismo fue simultánea a su la unción del Espíritu fue simultánea a su bautismo en el agua. Jesús fue dotado de poder extraordinario y recibió los dones necesarios para su ministerio público. Todas las maravillas. Necesito aquí, antes de leer esta parte, por favor, alguna que lea Juan 14:10. ¿Quién va a leer Juan 14:10? Yo. Betty. ¿Alguien más que busque Mateo 12:28? Marce. Y Lucas 11:20. Yo. Esperancita. Y Éxodo 8:19. ¿Quién dijo yo? Gis, listo. Gis, Éxodo 8:19. Esperancita, Lucas 11:20. Marce, Mateo 12:28. Y Betita, Juan 14:10. Entonces empezamos con Betita, Juan 14:10. ¿No crees que yo soy? Espera, duro. Para que quede aquí, si no, es que se queda un silencio. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces aquí está hablando que las palabras que él habla no vienen de sí, sino por el Padre. ¿Listo? Mateo 12:28, Marce, con voz de trompeta. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Aquí él estaba contendiendo contra los fariseos, diciendo que en realidad las obras que él hacía las hacía era por el Espíritu de Dios. Lucas 11:20. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios
ha llegado a vosotros. que es el pasaje paralelo a lo que acaba de leer Marce. Ahora vamos a leer en Éxodo qué es lo que significa ese dedo de Dios. En todo esto anda la mano de Dios, admitieron los magos ante el faraón, pero éste había endurecido su corazón, así que no les hizo caso, tal como el Señor lo había advertido. O sea, aquí vemos que el dedo de Dios, la mano de Dios, el poder de Dios, entonces todo tiene relación. Ahora, ya habiendo entrado en ese contexto, habiendo leído lo que acabamos de leer, dice acá el libro de Oswald Sanders, dice, todas las maravillas que el Padre obraba en Jesús, y no solo las maravillas, sino las palabras, como lo leyó Betty, las llevaba a cabo en virtud del Espíritu de Dios, el mismo que en un lugar paralelo es llamado el dedo de Dios. Entonces, eso es lo que significaba como esa unción o sí, como ese sello que puso Dios sobre el Señor Jesucristo cuando el Espíritu Santo descendió en forma corporal como paloma. Juan dice, Juan el apóstol dice que Juan el Bautista dijo lo siguiente. Dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Escribimos, o sea, vemos como el cumplimiento de todo lo que hemos venido leyendo. ¿Listo? Ahora, ya hasta aquí, digamos que ya vimos como tal los aspectos o digamos lo que de pronto no alcanzamos siempre a abarcar todo, siempre hay cosas que el Señor de pronto nos deja ahí o hay cosas que de pronto nos falta ver más adelante, pero digamos que hasta aquí ya vimos todos los aspectos de todo lo que implicaba o todo lo que se podía ver o todos los cumplimientos de lo que pasó en el momento en que se ocurrió el bautismo del Señor Jesucristo. Recordemos la primera característica, la primera implicación. A ver. Jesús identificado con el pecado del mundo. Exacto, entonces lo primero, que era lo que decía Chelito al inicio, Jesús se identificó con el pecado del mundo, con la raza que vino a redimir. El segundo aspecto fue ¿cuál? Su comienzo en el oficio mesiánico. Él empezó ahí su oficio mesiánico. ¿Qué significa Mesías? El Salvador, listo. Entonces ahí empieza él inicia su obra de salvación como tal y al mismo tiempo identifica que el hecho de iniciar su obra de salvación significa que le esperan sufrimientos más adelante, otro bautismo con el que él también sería bautizado. El tercer aspecto, ¿cuál fue? Su padre aprobó sus años de silencio. El padre aprobó los años del silencio y al mismo tiempo digamos que aprobó también la obra de Juan, o sea, aprobó. Fueron muchas cosas las que se dieron acá. Y el cuarto aspecto que vemos en el bautismo del Señor Jesucristo es fue ungido para su servicio, con la capacitación del Espíritu Santo, que fue lo que marcó la vida de nuestro Señor, una total sumisión a la obra del Espíritu Santo a través de él. Y ahora vamos a ver, digamos que de aquí en adelante ya vamos a ver solamente cositas adicionales que nos van a complementar este hecho del bautismo y es, ¿qué representa la paloma en cuanto a la realidad del Espíritu Santo? Ya no les voy a dejar leer más. ¿Qué representa la paloma? ¿Qué creen? Sí. Sí, sí, pero no. Pureza, limpieza. Sí, es algo. De pronto la santificación. Sí, pero en el Señor Jesucristo no, porque él no tenía que santificarse. O sea, santificarse en el sentido en que nosotros nos santificamos. Nosotros tenemos que entender que hay varias figuras en el Antiguo Testamento y en la palabra que nos van a explicar otras, ¿sí? Entonces, digamos, cuando nosotros vemos algunos hechos en la palabra, vemos que el aceite, de cierta manera, representaba el Espíritu Santo. Por eso vemos que en el Antiguo Testamento, al ser ungidos con aceite, era como una prefiguración, es que se me olvida la palabra, como una simbología de que Jesús iba a ser también ungido, pero con el Espíritu Santo, que era como la figura del aceite del Espíritu Santo. Otra figura que nosotros vemos del Espíritu Santo es la paloma, porque aquí es claro. O sea, no es algo que estamos inventando, sino que, espérame un segundo. Y, o sea, quiero que nosotros sepamos, bueno, eso sí lo sacamos de la escuela, de lo que nos están enseñando allí, pero quiero que veamos qué significa la paloma, o digamos, por qué en esta ocasión específica el espíritu fue representado como una paloma. Vamos a ver. ¿Qué representa la paloma respecto a la realidad del Espíritu Santo? La paloma es emblema de pureza,
es inocente y sin culpa. Eso es lo que significa. La forma de paloma en el bautismo de Jesús significó que el espíritu con el que él fue dotado fue uno de santidad y de inocencia. Eso es lo que significa, o sea, ese es el aspecto que está representando la paloma en cuanto al Espíritu Santo aquí en este momento. Que incluso, bueno, de pronto me estoy equivocando, pero según yo, según lo que tengo en este momento en mi mente, no hay ningún otro hecho en la palabra en que el Espíritu Santo sea representado como con una paloma. ¿Listo? Ahora, eso en cuanto a ya lo que es en la paloma, sí, en cuanto a cómo simboliza el Espíritu Santo. Ahora ya para finalizar, ya con esto acabamos, chicas, quiero que veamos algo súper, o sea, en serio, miren, uno piensa que el bautismo o este tema del bautismo de pronto no es tan llamativo, uno sabe que sí, que el Señor se bautizó, que fue al Jordán, que vino Juan, bueno, todo lo que ya nosotros vimos. Pero hay algo, chicas, silencio por favor, hay algo supremamente importante que también nosotros podemos ver en el bautismo del Señor Jesucristo, y es cómo nosotros vemos la Trinidad. Este hecho que nosotros vemos, a todo lo que representa aquí el bautismo, es un arma para nosotros defender la Trinidad, sobre todo en un medio de herejías donde a veces vemos que hay unos que niegan la Trinidad, otros que dicen que Jesús no es Dios, que el Espíritu Santo es no sé qué cosas, que en realidad es uno que toma tres formas. Aquí en el bautismo es innegable ver la Trinidad. Entonces esta también es como una roca más en la que nosotros nos podemos afirmar y podemos tener estas certezas en las que nosotros creemos y vamos a entender qué significa la Trinidad antes de que sigamos. Significa Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo que dice la señora Ceci. Tres personas en un solo Dios verdadero. No uno con tres caras o uno con tres formas. Son tres que son uno mismo porque tienen la misma esencia, los mismos atributos, las mismas perfecciones, todo esto, ¿listo? Entonces, ¿cómo eso? Yo creo que con esta parte viendo la Trinidad, sellamos con broche de oro el tema que tenemos para hoy. Y fue el mismo pasaje que vimos al inicio. Entonces acá dice, veamos la Trinidad. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Vemos a Jesús, al Hijo, vemos al Espíritu Santo descendiendo sobre él, existiendo los dos al mismo tiempo, no que hay una transformación. El Hijo está ahí en el Jordán siendo bautizado, vino el Espíritu de Dios en forma de paloma y una voz de los cielos ahí al mismo tiempo, sin que ellos dos desaparecieran, una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Hijo encarnado está ahí en las aguas del Jordán, identificándose con la humanidad pecadora. El Padre abre los cielos, que llevaban mucho tiempo cerrados. El Padre abre los cielos para anunciar su aprobación al Hijo, a quien escogió para esta tarea. Y el Espíritu Santo desciende del cielo para capacitar al Hijo a cumplir el propósito del Padre. Ahí vemos la Trinidad también. O sea, una de las tantas cosas que se cumplieron en el bautismo, de todas las que ya vimos, de todo lo que podemos seguir encontrando, de todo lo que el Señor nos seguirá mostrando de aquí en adelante. Pero el bautismo no es tan, así como dicen nuestros hermanos, no es tan simple como parece. Entonces, chicas, ese ya sería como tal el tema del día de hoy, el bautismo del Señor Jesucristo. Vamos a cerrar aquí para dar paso a la mutualidad y para que entre todas podamos complementarnos. No solamente esto que yo les acabo de mostrar fue lo que el Señor me mostró y de pronto lo que yo pude investigar, pero yo sé que hay muchas cosas que uno no alcanza a ver. Entonces aquí ya queda la mesa abierta para que ustedes ahora me enseñen a mí.